La mesa 12, metodología de la investigación jurídica. Y como primer panelista tenemos al maestro Víctor Hugo Irán Magallanes Martínez, que nos va a describir su ponencia sobre enseñanza judicial en derechos humanos a través de un enfoque socioformativo de las competencias. Él es el secretario adscrito al Juzgado Tercero Distrito en el estado de Morelos y ha sido colaborador de distintas publicaciones como la revista del Instituto de la Judicatura Federal y ha participado como profesor titular de diversas materias de este instituto y en diferentes instituciones educativas y privadas. Y también ha disertado en distintas ocasiones sobre temas relacionados con los derechos humanos. Les avisamos que tenemos 10 minutos para nuestra conferencia para poder tener al final del evento una sesión de preguntas y respuestas si nos alcanza el tiempo. Entonces le damos la bienvenida al maestro Víctor Hugo Irán Magallanes Martínez. Muchas gracias. Gracias. Mi ponencia trata básicamente de la incorporación del enfoque socioformativo a lo que son las competencias. Yo creo que, bueno, ahora para reducir los minutos, pues yo creo que podemos brincar un poquito lo que es las competencias y ya enfocarnos a lo que es el enfoque socioformativo, porque pues ya lo vimos en las competencias, alguna definición, algunas características las hemos visto a lo largo de las ponencias, por ejemplo las de ayer. Antes también quisiera decir que debo hacer unas aclaraciones. Yo vengo a hablar de la incorporación de este enfoque, pero no es ahora sí que la posición del Instituto de la Judicatura Federal. Yo vengo a hablar de mi experiencia como docente en Derechos Humanos en la extensión Morelos de este instituto. Bueno, hablar de enseñanza en derechos humanos con la incorporación de esta materia a nuestro sistema jurídico, pues se abre ya el abanico de posibilidades para adecuar diversos modelos pedagógicos para lograr una enseñanza adecuada en derechos humanos. Entonces, el Instituto de la Judicatura Federal lo que ha hecho es, yo establezco el método pedagógico de las competencias y con ciertas herramientas. Por ejemplo, en el curso básico nos presenta un diseño curricular, ahorita lo vamos a ver. Yo creo que es un poquito teórico, pero eso nos da la oportunidad a nosotros para innovar. Seguimos, bueno, vamos ahora, ¿qué es la socioformación o por qué emerge? La socioformación recoge diversas teorías como el constructivismo, el aprendizaje colaborativo, la enseñanza problemática, el aprendizaje significativo y el pensamiento complejo. Se sustenta también en estas corrientes, pero se busca ver en el mundo como un método que busca solidez a través de algo muy importante, que es el proyecto ético de vida. ¿Qué es esto? Es vivir la vida teniendo claras las metas, ser consciente contigo mismo, pero también consciente con la realidad de los demás. Esto es muy importante, quizás, digamos, será un poquito teórico, pero ahorita vamos a ver cómo lo podemos aplicar en la enseñanza, en este caso de derechos humanos. Cuando ingresa el enfoque socioformativo al modelo pedagógico de las competencias, pues ya no se busca resolver problemas mecánicamente, sino ya con un sentido de visión y de toma de conciencia para contigo mismo y hacia con los demás. El enfoque socioformativo se basa en 5 utilidades, y esto es muy importante para llegar a las prácticas que vamos a desarrollar. Una es satisfacer una necesidad, conocer un fenómeno o situación, mejorar algo existente, crear algo nuevo, resolver una contradicción entre dos o más enfoques o teorías o metodologías, innovar en un proceso o producto o sensibilizar sobre determinado hecho,
Como dijimos, se basa también en el proyecto ético de vida, pero descansa también en otros ejes rectores, como es la metacognición, la gestión de concreción de los saberes con apoyo a las tecnologías de información a la comunicación, trabajo colaborativo, emprendimiento mediante proyectos transversales. Esto es ahora sí que la parte teórica de este enfoque socioformativo. Pero ¿cómo lo aplicamos o para qué lo aplicamos a la enseñanza de derechos humanos? Pues como hemos visto, siempre, o por lo menos yo he tenido la experiencia de que hay un malestar o hay un sentimiento de que no estamos resolviendo adecuadamente en el Poder Judicial de la Federación, y en específico, o a veces ya lo involucras a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, a veces este enfoque nos permite realizar prácticas para conocer cómo resuelven estos órganos jurisdiccionales, pero también podemos organizar dinámicas donde también veamos cómo está nuestro semblante, cómo está nuestro sistema regional, a través, obviamente, de los informes que han emitido los órganos internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, primero, ya cuando vamos a exponer lo que es la materia de derechos humanos, realizamos hacer 5 pasos. Yo lo vi en 5 pasos. Primero es reconocer que existe este método y que busca verse para crear conciencia para crear conciencia en quien va a resolver, siempre con una visión hacia los demás. Después de reconocer, autoevaluarse, yo soy un ser consciente, vamos a emprender o a realizar acciones que trasciendan a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya vamos situando al aula como una microcomunidad para que todos vayamos tomando decisiones. Después nos vamos a un diagnóstico curricular y vemos que en el Instituto de la Judicatura Federal se ve, tiene un diseño básicamente teórico, pero podemos aprovechar esta segunda parte para hacerlo práctico. Por ejemplo, nos dice, tenemos el Sistema Universal de los Derechos Humanos, pero nada más nos dice, vas a platicar sobre qué es este sistema, igual el sistema interamericano. Pero ante esa posible insuficiencia, el papel del docente puede ser, sabes que yo voy a utilizar, no solamente les voy a hablar, por ejemplo, de las funciones, vamos a solicitar, vamos a hacer a descargar un formatito de una petición individual de la Comisión Interamericana para encauzarlo a lo que es un simulacro de una audiencia, una audiencia de exposición de caso ante la Corte Interamericana. Obviamente, lo que vas a mencionar como docente es esa parte del procedimiento, pero desde un principio vamos a redactar algunos hechos subsumiéndolo con algún derecho para encauzarlo a este simulacro. ¿Esto por qué? Porque generalmente así se puede formar conciencia de cuál es nuestro panorama actual, ya no sea ni siquiera del país, sino de la región. Este sería el tercer apartado. Evaluamos el diseño curricular, decimos es un poquito teórico, pero podemos acomodarnos para hacerlo práctico. Tenemos un cuarto paso, que es un diagnóstico, cuál es el panorama actual de México. Aquí, así se muestra en la diapositiva, pero pues yo me atrevería a decir, ¿cuál es el panorama regional? Entonces, hay una gran preocupación sobre cómo se están tratando los derechos humanos. No es simplemente ya vamos a resolver de esta forma, según esta corriente, no, porque al final de cuentas, esta preocupación ha trascendido a políticas públicas y en esta situación tenemos que ver todos. Entonces, como en el aula se trata de una microcomunidad, pues ahí vamos a ir tomando decisiones sobre este contexto. Finalmente, dentro de las prácticas que
que tenemos es la reflexión de temas que existen posturas divergentes, el inicio de peticiones encauzándolos para una exposición de un simulacro de una audiencia oral. También en el ámbito local o bueno, nacional, tenemos un simulacro de una audiencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, pues ya esto tiene beneficios a gran escala en la toma de conciencia, la toma de decisiones y obviamente causa un mayor, tiene una finalidad de generar decisiones con sentido social y mejorar las buenas prácticas jurisdiccionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le pediremos a la doctora Sofía Flores Enties que nos hable sobre la elaboración de pruebas objetivas para la medición del desempeño de la función judicial. Ella es una estudiosa de la cuestión de pedagogía, ha sido asesora en distintos proyectos relacionados con la enseñanza en entidades públicas y actualmente funge como encargada del área de pedagogía del Consejo de la Judicatura Federal de México. Ella estudió en la Universidad Panamericana y en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaría increíble que fuera doctora, pero todavía no. Pronto. Pero pronto, esperemos. Es tentativa, por supuesto. Primero que nada, quiero darle gracias a nuestro increíble profesor Cáceres y a todo su equipo por el trabajo que realizan. Son unos campeones y les agradezco de verdad por esta oportunidad. Ya veo varias caras conocidas. En esta ocasión, yo les voy a presentar un proyecto que estamos realizando en el Instituto de la Judicatura Federal. Y todo el proceso que va a implicar. A mí me encantaría regresar el próximo año y contarles los avances, y en 2 años cómo van los avances. Va a ser un proceso muy largo, pero bueno, se los presento con mucha ilusión de lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a empezar una evaluación de resultados. Me gustaría aclarar este punto y ahorita voy a tocar un poco como la definición de qué es una evaluación de resultados. ¿De qué? Del curso básico de preparación e información de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Como ya nos hizo algo de referencia el profesor Magallanes anteriormente, este curso, para los que no lo conozcan, ahorita voy a hablar un poquito más de él, pero tiene duración de 1 año completo, de enero a diciembre, incluso todavía siguen en la última asignatura los alumnos. Consta de 13 asignaturas actualmente. Va a haber algunas adiciones a este curso básico el próximo año, pero bueno, esta evaluación de resultados es un proceso a través del cual se mide el impacto que tiene este programa de capacitación en el desempeño laboral de los servidores públicos. Abarca mucho más que solamente una medición, es una evaluación, es un proceso completo que va a implicar diferentes actividades y diferentes pruebas que les voy a presentar a continuación. ¿Por qué hacerlo? Bueno, más allá de que en el artículo 54 del Acuerdo General del Pleno viene específico que el instituto es el encargado de impartir este curso básico, para nosotros es estar conscientes de que estamos formando a los futuros juzgadores de este país, y este curso básico es esa oportunidad de hacerlo lo mejor posible. Necesitamos obviamente generar evidencias que sustenten si funciona o no este curso básico, y más allá si funciona, qué impacto tiene ya en el desempeño laboral, ya cuando estos secretarios estén en funciones y estén adscritos a un órgano jurisdiccional. Entonces, por eso elegimos este curso. Obviamente ustedes conocen, el instituto tiene muchos cursos que también son muy importantes, pero este es nuestro curso permanente y de duración de 1 año, en el que podemos obviamente hacer algo a mayor plazo, ¿no? Además, es el ingreso a la carrera judicial. Bueno, ¿qué se hace y qué se ha hecho hasta hoy? Claro que se ha evaluado este curso básico, claro que hemos hecho diferentes actividades para ver cómo vamos. Todas las asignaturas, como la mayoría hoy de las instituciones educativas, sobre todo a nivel superior, se evalúan
cada alumno tiene que evaluar todas las asignaturas del curso básico cuando terminan estas asignaturas. ¿Qué es lo que se evalúa de ellas? La asignatura en general, hay indicadores que evalúan la asignatura en general, por ejemplo, si se cumplieron con las expectativas, si los objetivos son congruentes con lo que se aplica en las clases. Por otro lado, se evalúa el desempeño del profesor. También muchos indicadores, desde vincula la teoría con la práctica. El modelo educativo del instituto está basado en competencias, por supuesto. Y lógicamente estamos empezando un proceso de consolidación de este modelo para que los profesores entiendan qué son las competencias. Llevamos hablando 20 años de las competencias. Y hasta la fecha seguimos, ayer hablamos muchísimo de este tema, ¿cómo vamos a medir esas competencias? Estos indicadores miden eso, qué tanto el profesor está llevando a cabo este modelo. Y por supuesto, si se fijan, también dejamos siempre comentarios abiertos para que los alumnos se puedan expresar de qué opinan del curso. Entonces, esta recopilación de datos que se hace a final de cada asignatura, observamos, también escuchamos, por supuesto, comentarios de pasillo, correos electrónicos, profesores que se acercan a nosotros, pues repito, como cualquier institución. Así es como sabemos cómo vamos en el curso básico. También hacemos entrevistas libres, ni siquiera son semiestructuradas, son entrevistas libres, informales a nuestros profesores de diferentes asignaturas y por supuesto de diferentes extensiones y estados de la República. Y por último, tenemos este tercer punto que está aquí, que es la recopilación de información de los coordinadores de las extensiones. El instituto tiene actualmente 41 extensiones y 7 aulas, que el próximo año se abrirán 2 más. Y estos coordinadores están en comunicación constante con el instituto contándonos cómo ven ese curso básico. Entonces, bueno, para ya no detenerme tanto en este punto, esto es lo que se hace hasta hoy. Si se fijan, podemos ver más o menos cómo vamos, pero no sabemos realmente si tiene un impacto o no el curso básico, si funciona o no, ya cuando estos secretarios están en funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escoger la muestra? Lo más importante de este proceso es que vamos a tener resultados comparativos. Esta va a ser la clave de nuestro proyecto. Vamos a comparar 2 grupos, un grupo que sí toma el curso básico y otro grupo que no lo toma, para poder ver realmente cuál es el verdadero impacto de este curso. Entonces, nuestro grupo control van a ser los secretarios que no tomaron el curso básico y el grupo experimental son los que sí van a tomar este curso. ¿Cómo va a funcionar la elección de esta muestra? Bueno, parece muy sencillo, pero no tanto. Ambos grupos, para poder ingresar a la carrera judicial, para que tengan esta adscripción, tienen que aprobar el examen de aptitud. Hay diferentes exámenes, pero el último examen de aptitud es a final del año, ¿de acuerdo? De hecho, los alumnos que cursan, valga la redundancia, el curso básico, para poder aprobarlo tienen obviamente que aprobar este examen de aptitud, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengamos a los aprobados de este examen de aptitud, tanto los que hacen el curso como los que no lo hacen, vamos a seleccionar a las primeras 60 personas que, habiendo aprobado el examen, tengan los primeros nombramientos como secretarios de órgano jurisdiccional. Entonces, 60 secretarios van a estar adscritos que no tomaron el curso básico y 60 que sí tomaron el curso básico. En total vamos a tener una muestra de 120 personas. Hago la aclaración de todos estos alumnos. Vamos a elegir 60 que sí tomaron y 60 que no. Soy muy repetitiva para poderme dar a entender. Esa va a ser nuestra muestra. ¿Cuáles van a ser las fases del proyecto? Son 7 fases. La primera ya la hicimos, se hizo un grupo selecto, un grupo especializado que vamos a ser los encargados de realizar este proyecto. De hecho, aquí está el maestro José Antonio, también de la Judicatura, que va a participar en este proyecto. Y bueno, tuvimos la oportunidad de que la Escuela Judicial de Costa Rica nos viniera a dar una capacitación. Ellos son expertos y certificados por la RIAEJ, la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, en este tema de evaluación de resultados. Tomamos esta capacitación, elegimos el tema, hicimos un diagnóstico, elegimos el curso, en fin. Una vez que hicimos esta primera etapa, vamos a pasar a la segunda, que va a ser la elaboración de la teoría del programa. ¿En qué va a consistir esto? Pues en todas las actividades y en las pruebas objetivas que van a sustentar
la prueba final, que ahorita la voy a explicar. ¿Qué van a hacer estas pruebas o en qué va a consistir estas actividades? Bueno, vamos a hacer entrevistas semiestructuradas a los profesores del curso básico, por supuesto, a expertos, a titulares de área, a magistrados, a jueces, para que ellos nos ayuden a construir la rúbrica de evaluación que se va a aplicar al final. Vamos a hacer, por supuesto, también encuestas, hablar con los coordinadores, en fin, todo esto va a ser la elaboración de la teoría del programa. La fase 3, los tiempos. Vamos ambiciosamente, esperemos lograrlo, terminar en abril del próximo año de hacer esta elaboración inicial de pruebas. Vamos a empezar a aplicar como tercera fase el programa, todas estas pruebas, todas estas entrevistas a lo largo de todo el año. Si se fijan, son procesos largos. Gracias. Y una vez que hagamos todas estas entrevistas, estas personas van a ayudarnos a la recopilación de datos para hacer una rúbrica de evaluación. La cuarta fase, vamos a seleccionar a los grupos que ya les expliqué, va a ser nuestra muestra, va a ser a final del año próximo, en diciembre de 2017, que es cuando se aplica este examen de aptitud. Ahora, ustedes perfectamente saben que no es automático que aprueban un examen de aptitud y ya están adscritos a un órgano. Se pueden tardar 3 meses en que estas personas tengan adscripción para secretarios. Entonces, vamos a tener un margen de 3 a 6 meses para tener estas 120 personas. ¿De acuerdo? Es importante aclarar esto que es muy importante. Vamos a aplicar la prueba final, va a ser una rúbrica de evaluación construida a través de las pruebas que ya les comenté y los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar en 2017. Esta rúbrica de evaluación la van a aplicar los titulares de los nuevos secretarios. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, vamos a tener que capacitar a esos titulares, vamos a hacer todo un proceso de difusión en 2017 de qué es esto, de por qué lo estamos haciendo, con todos los titulares, con todos los coordinadores de las extensiones, para que, supongamos, aquí el doctor Cáceres es magistrado en un tribunal y a él le toca un nuevo secretario. Él va a ser quien aplique esa rúbrica de evaluación y la va a aplicar 3 veces. Una vez que inicie como secretario, 3 meses después la va a volver a aplicar y 6 meses después, para realmente así poder medir si funcionó o no el curso básico. Y por último, por supuesto, vamos a presentar un informe. Esperemos que, si los tiempos nos dan y ambiciosamente, estemos presentando esto a finales de 2018, ya cuando estos secretarios estén en funciones. Bueno, ya sé que está así como que terminado mi tiempo y nada más me gustaría cerrar con este concepto que describe Pérez Juste. ¿Por qué cierro con una descripción? En negritas yo les puse toma de decisiones de mejora. Para nosotros, en esta ocasión, no va a servir de absolutamente nada hacer una evaluación si no se toman decisiones de mejora. Entonces, bueno, pues espero presentarles el próximo año para ver los avances y les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. Ahora le pediremos a la maestra María de Jesús Suárez Tejeda que nos hable del proceso de formación de los servidores públicos del Poder Judicial. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia con mención de género, especialista en pedagogía para la formación de personas jóvenes, es consejera electoral local del Instituto Electoral de la Ciudad de México y ha sido directora de capacitación y desarrollo en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, profesora de formación docente en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, plantel Acatlán, y participó en el diseño del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Buenos días a todos. Quiero agradecer el espacio que generosamente ha abierto el doctor Cáceres para que tengamos una visión de cómo estamos concibiendo la metodología y la enseñanza en el derecho en muchos de nuestros países. Y quiero señalar que para mí es muy honroso el que nos modere en esta mesa el magistrado Juan Luis González Alcántara, quien es un jurista notable y que
dentro del el que pertenezca al tribunal en la Ciudad de México, pues enaltece también al propio tribunal y es un honor. Les voy a compartir una experiencia que se refiere a mi labor en el Instituto de Estudios Judiciales. Más o menos fueron 6 años en los que se estuvo trabajando fundamentalmente desde el área de capacitación y desarrollo en crear una línea de formación para la implementación, que apoyara la implementación de la reforma constitucional de 2011. Este trabajo pues tiene por propósito aportar directrices para la formación en derechos humanos de los funcionarios del Poder Judicial en virtud de que se reconoce su papel vital en la inmediata y directa aplicación del nuevo marco de derechos humanos de la reforma constitucional de 2011. Y bueno, ya veremos también no solamente de la reforma de derechos humanos, sino aquí se engarzaron lo que fue también la reforma en materia de amparo y la que ya venía desde 2008, la reforma en materia del nuevo sistema de justicia penal. Entonces había que articular todos estos elementos y de ahí que el propósito haya sido, de este trabajo haya sido desarrollar una propuesta de planeación educativa para pues conducir de manera integral este proceso de formación. Aquí quiero dejarles una definición en cuanto a lo que se entiende por planeación educativa. El día de ayer en alguna de las mesas se decía que bueno, se exige ya demasiado al docente, se le exige la carga horaria de trabajo frente al grupo. En algunas universidades se les pide que también estén generando investigación, se les pide que participen en la planeación didáctica, se les pide que estén trabajando en cuestiones de tipo administrativo y bueno, finalmente cuando le estamos pidiendo al docente que planee, que haga una planeación educativa, una planeación curricular, ¿qué es exactamente lo que le estamos pidiendo? Entonces, por eso yo hago referencia al concepto de planeación educativa como un proceso que busca prever diversos futuros en relación con los procesos educativos para especificar sus fines, objetivos y metas, permitir la definición de los cursos de acción y a partir de estos determinar los recursos y estrategias más apropiadas para lograr su realización. Esta no es una tarea que se considera al alcance de todos los docentes. Cuando entre 2010 y 2011 se hizo una encuesta en las escuelas judiciales para ver cuál era pues el porcentaje de docentes que contaban con formación en pedagogía y didáctica. En esta encuesta participaron 22 escuelas. Se encontró que solamente el 25% de las escuelas decía que sus docentes sí tenían una formación en pedagogía y didáctica y un 27% sí tenían formación para el uso adecuado de tecnologías de la información. Esto fue lo que reportaron 22 escuelas judiciales del país. Y entonces, bueno, son a estos profesionales a los que nosotros le estamos pidiendo que participen en un proceso de formación didáctica. También en esta encuesta se les preguntó si contaban con un comité académico y se vio que pues sí había aquí una mayor incidencia en la respuesta de que sí tenían un comité académico. Sin embargo, ya al revisar las funciones del comité académico se vio que, bueno, a veces no hacía tanta diferencia el que hubiese o no. El 56% dijo que sí, pero 40% dijo que no. Y entonces entre ese 56% pues vamos a ver de quienes integran el comité académico, quienes tienen esa formación para dirigir pues los destinos y los programas de una institución educativa, en este caso para mí importantísimas, que son las escuelas judiciales, porque tienen en sus manos la actualización de aquellos operadores que
pues tienen nada más y nada menos que en sus manos el que se cumplan los derechos humanos, la administración de la justicia y pues valores para la vida de las personas pues de gran trascendencia. Entonces, bueno, esa sería pues la situación en cuanto a la planeación educativa. Y ya nos habló aquí el doctor que inició la mesa, Víctor Hugo Irán Magallanes Martínez, acerca de qué es el enfoque socioformativo. En este trabajo se retomó tanto el enfoque socioformativo como el enfoque de competencias. Aquí lo que les voy a tratar de decir no es ya qué es el enfoque, que yo creo que en muchas ponencias hemos estado viendo algunas de las características, sino más bien cómo le hacemos para llevar a cabo ese enfoque a la realidad. Entonces, si decimos que el enfoque socioformativo parte de contextualizar el acto educativo y el acto de planeación educativa en la realidad, pues para hacer esta propuesta tuvimos que partir de contextualizar el momento histórico que nos encontramos, que es la institucionalización de la protección de los derechos humanos en México, que históricamente ha habido varias fases, etcétera, pero finalmente estamos en un proceso donde se ha dado ya desde la política pública un fuerte impulso a la institucionalización de los derechos humanos, que tiene que ver también con nuestros deseos de que el Estado de Derecho y la democracia se fortalezcan y que responde a una cada vez más creciente participación y demanda de los ciudadanos para que se cumplan los derechos humanos. Aquí también se analizó la función del Estado en la protección de los derechos humanos y los mecanismos de protección que se han de hacer valer para cumplir estos derechos. Entonces, esa fue todo la primera parte de cómo contextualizamos. Bueno, pues sabemos que si vamos a hacer una propuesta en materia de derechos humanos, tendríamos que ver cuál es el estado del arte en el momento en que nosotros estamos abordando la propuesta. Ahora, la propuesta se centra en el Poder Judicial, pues no solamente por la labor propia de la institución donde se estaba desarrollando la propuesta, sino porque se reconoce que en la institucionalización de los derechos humanos, pues el Poder Judicial tiene cada vez mayor relevancia, o sea, cada vez están más a la vista las sentencias y bueno, ahora ya vimos con el marco que revisamos anteriormente, pues que ya la cuestión no es de que haya una falta de norma, ya no es una cuestión incluso a veces ni de voluntad política, ahora el problema es cómo implementar y si las instituciones tienen la capacidad de llevar a cabo de manera efectiva la implementación de una reforma en materia de derechos humanos. Aquí, pues, entonces, de acuerdo al espíritu de la reforma y a lo que la misma Constitución que nos marca en el artículo primero, pues aquí la formación de los funcionarios públicos juega un papel importante porque son ellos quienes van finalmente a responder a las obligaciones que se plantean en este marco jurídico. La segunda parte de este trabajo fue el análisis del papel de los actores y la dimensión pedagógica. Ahí encontramos pues varios puntos. Ya tengo casi nada de tiempo, entonces entre estos puntos encontramos, tratamos de ver respecto de, déjenme ubicar para resumir cuál sería lo más importante. Bueno, abordamos el estado de la formación judicial y después decidimos, después de analizar cuáles son los diferentes modelos pedagógicos que se utilizan a nivel internacional, cuáles son las directrices de los órganos internacionales, tomamos dos enfoques. El enfoque socioconstructivista y el enfoque de competencias. Ahora, en el enfoque de competencias tomamos una propuesta de Sergio Tobón, que es un
mexicano que ha hecho práctica relevante y desarrollo teórico relevante en el estudio de las competencias, y el modelo de Tibbits en cuanto al modelo de educación en derechos humanos para la responsabilidad, que la finalidad aquí es formar funcionarios públicos en protección de derechos humanos. No podemos dar al operador jurídico cualquier formación. No se trata de sensibilización, no se trata de formar de la formación que tienen quienes desde la sociedad civil buscan y pugnan por los derechos humanos, sino dentro de la función judicial. Y bueno, se concluyó en un taller de aplicación de tratados internacionales de los derechos humanos en la función judicial. Para elaborar este taller se partió también de contar con una metodología, de proponer una metodología para la aplicación de derechos humanos en las sentencias. Se hizo una publicación, un material específico, y el taller se bordó en relación a esta metodología. Y esta metodología fue la que se encargaron, desde el diseño curricular, cómo lograr que los funcionarios se involucraran en ello. Y se definieron algunos ejes temáticos, pero aquí lo importante es que se dotó de un gran cuerpo de diseño al docente, en cuanto a que no se le puso una carta descriptiva solamente, sino se establecieron fases de direccionamiento, de planeación, de decirle cuál iba a ser su actuación, cómo iba a ser la comunicación, y además se diseñaron unas rúbricas para la evaluación y algunas otras prácticas que nos permitían ir evaluando el proceso. Quiero decirles que este taller sí se implementó, que 90 funcionarios judiciales de diferentes países, de diferentes estados de la República vinieron a tomar aquí el curso en el tribunal, y asimismo se impartió a jueces y a personal que les apoyó en las sentencias, a los secretarios. También se les capacitó, y bueno, esta es una visión de cómo podemos aplicar los modelos de que tanto hemos estado hablando, y bueno, muchas gracias. Fue muy extenso, y hice el mayor esfuerzo de síntesis. Gracias. Bueno, ahora le pediremos a la maestra Carmen Patricia López Olvera que nos hable de la enseñanza judicial para la identificación de las falacias dentro del juicio oral. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Mazatlán y en Criminalística por el Tecnológico Superior de Sinaloa. También es maestra en Derecho con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la UNAM, y actualmente es doctorante en Derecho en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por favor, maestra López. Muy buenos días. Bueno, lo que yo les quiero presentar es parte de lo que estoy trabajando en mi tesis de doctorado bajo la tutoría del doctor Enrique Cáceres. El orden de exposición es el siguiente: la teoría modular en mi investigación jurídica. Les voy a plantear el problema. ¿Qué denoto yo por falacia? Como ustedes se dieron cuenta, el título de mi presentación es Enseñanza judicial para la identificación de falacias en el juicio oral. La interpretación incorrecta de la prueba de ADN que conduce a falacias, qué ocurre en México respecto al problema, la propuesta y algunas consideraciones finales. Bueno, respecto a la teoría modular, ustedes pueden ver en esta tabla, aquí en la parte de abajo, yo señalo cuál es mi pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación es cómo enseñar a los jueces a evaluar pruebas científicas cuando sabemos que no necesariamente ellos tienen conocimientos científicos. Para esto, yo desarrollo mi tesis en varios módulos de investigación. El primer módulo es un módulo filosófico que involucra preguntarnos acerca de cómo razonan los jueces, también una parte de argumentación jurídica y la representación del conocimiento en tablas de oposición dialógica, en diagramas argumentales. Y para la segunda y tercera parte
tengo 2 módulos que sobre todo para los abogados no siempre los tomamos en cuenta, y es cuando trabajamos en nuestra tesis de investigación con otras disciplinas. En mi caso yo trabajo la disciplina de ciencias forenses. ¿Por qué? Porque yo quiero enseñar a evaluar pruebas científicas y trato de desarrollar una prueba, una metodología para evaluar la prueba en genética forense. Entonces, forzosamente tengo que involucrarme con este tipo de conocimiento. Y por otra parte, si quiero enseñar a los jueces, necesito también tener un módulo pedagógico en mi tesis de investigación. Al final también planteo la posibilidad de hacer un módulo empírico que tendría que ver con la posibilidad de hacer algo como lo que comentaba la maestra Sofía, que tiene que ver con tener grupos de control de jueces, a ver si efectivamente mi programa de capacitación que propongo sí se puede dar resultados. Bueno, principalmente mi aportación se encuentra en el segundo módulo, que es el transversal, para la evaluación de las pruebas científicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Nosotros ahora en el juicio oral tenemos el interrogatorio y contrainterrogatorio de peritos. Pero ¿qué pasa? Como el juez no tiene los conocimientos y las partes no son sujetos epistémicamente comprometidos, sino lo que les importa es ganar, entonces es posible que durante el interrogatorio y contrainterrogatorio de peritos hagan preguntas falaces que conduzcan al juez a llevarlo a una conclusión incorrecta respecto a su interpretación de la prueba que se le presenta. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de las preguntas falaces que se hacen durante el interrogatorio y contrainterrogatorio de peritos. Bueno, les decía, ese es mi problema y principalmente se desarrolla durante la etapa del juicio oral. Ya tenemos antecedentes. En Inglaterra y en Estados Unidos ocurrieron este tipo de falacias en los juicios orales al momento de interrogar a los expertos forenses. ¿Qué voy a denotar por falacia? No me voy a plantear la pregunta ¿qué es una falacia?, sino ¿qué denoto yo por falacia? Y tomando lo que he visto en las clases con el doctor Enrique Cáceres, por falacia yo voy a denotar una secuencia de pensamiento que aparentemente corresponde a un razonamiento correcto, sin que sea el caso. Ahorita yo puedo identificar, por lo menos en el juicio oral, 2 tipos de falacias. Algunas que son voluntarias, es decir, como las partes no son epistémicamente sujetos comprometidos, entonces voluntariamente tanto la defensa como el fiscal inducen a que el juez lo lleve a otro razonamiento. Pero hay otras que no son voluntarias. ¿Cuáles son las no voluntarias? Cuando de plano los operadores jurídicos no tenemos el conocimiento y realizamos inferencias incorrectas, preguntas también incorrectas que induzcan a un razonamiento incorrecto, pero no necesariamente en este caso es voluntario, sino involuntario por el desconocimiento acerca del tema. Bueno, respecto a la prueba de ADN, como no es una prueba precisamente tan compleja, de hecho de las más complejas que nosotros tomamos en cuenta, y muchos de nosotros diríamos, bueno, ahora se considera la prueba reina lo que tiene la prueba de ADN. Sin embargo, en la investigación que yo he hecho, he identificado principalmente 2 problemas. El primero, en los pasos se puede dar en la primera etapa de elaboración de la prueba, que tiene que ver cuando no se protege la escena, cuando se contaminan las muestras, etcétera. Y el último paso, que es el que tiene que ver con las falacias, con la interpretación de los resultados. ¿Por qué? Porque involucra conocimiento que tiene que ver con cálculos estadísticos. Los cálculos estadísticos son la probabilidad de coincidencia al azar, el cálculo de razón de verosimilitud y la probabilidad de error de la prueba por sí misma. Vamos a ver algunos ejemplos entonces: probabilidad de coincidencia al azar y probabilidad de error. Aquí, respecto a las falacias detectadas ya en preguntas, ¿no? En el juicio oral, en el interrogatorio, a una se le llama falacia de la defensa y a otra se le llama la falacia del fiscal.
En la primera, en la falacia de la defensa, tiene que ver, por ejemplo, cuando yo le pregunto al perito experto, ¿cuál es la probabilidad de error de la prueba en genética forense? Y el perito experto me va a responder, es 0.01. Entonces después yo le digo, bueno, entonces si la población en la Ciudad de México es de 20 millones de habitantes, ¿existen 2,000 personas que pueden corresponder con ese perfil genético? Ahí estoy induciendo yo a una falacia, porque estoy confundiendo la probabilidad de error de la prueba, que es el 0.5%, con la probabilidad de coincidencia al azar. Ahí estoy acometiendo la primer falacia en las preguntas. Más adelante les ejemplificaré cómo sí se ha dado ya en México. La falacia del fiscal es un poquito más compleja por razones de tiempo, no me daría para explicarla como ustedes merecen, pero prácticamente tiene que ver con que el fiscal induzca al juez a que piense que la probabilidad de que coincida la muestra encontrada en una escena del crimen con la del sospechoso es muy baja, pero primero te plantean una pregunta. Dependiendo de la respuesta del perito experto, te cambia la pregunta para que el perito experto caiga en una confusión y te dé la respuesta a la que tú querías llegar. Esos son los dos tipos de falacias principalmente. Aquí está ejemplificado uno de los casos en que es la falacia del fiscal. Bueno, ¿qué ocurre en México? Seguramente muchos de ustedes recuerdan el caso Rubí. Para quienes vienen del extranjero, se los comento rápidamente. Fue un sujeto que mató a su pareja, la asesinó porque la encontró teniendo relaciones sexuales con otra persona. Posteriormente se la lleva a un basurero, creo que donde tiraban cerdos o algo así. La quema, ahí deja sus restos óseos. Pasó muchísimo tiempo, creo que más de un año, en que encontraran esos restos óseos, y precisamente porque él los condujo al lugar donde la había tirado. En este caso se practicaron algunas pruebas, una de antropología forense, una de arqueología forense y una en genética forense. Pues a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, pues si este video está disponible, lo voy a analizar a ver si se dieron estos dos tipos de falacias que hasta el momento yo he identificado, y resulta que sí. Primero, uno de los principales errores que se dio, que no tiene que ver con la falacia, pero sí es importante. Normalmente en la prueba de genética forense se tienen que identificar 16 marcadores genéticos para que el perito pueda concluir el perfil genético de la persona X coincide con tal perfil genético Y. En este caso únicamente se lograron identificar 8 marcadores genéticos, no del total de 16 que debieron haber sido. La segunda, al perito le preguntan, ¿cuál es la probabilidad de certeza de la prueba? Y él responde, es 99.99% y da otras cifras más, ¿no? Y además se la adiciona, inmediatamente complementa hablando de la probabilidad de coincidencia del perfil genético. En este caso ya el perito mezcló, él mismo que es el experto, mezcla la probabilidad la probabilidad de certeza de la prueba con la probabilidad de coincidencia al azar, que son cosas distintas. Hay otro caso también en el que en un juicio oral a una perito le preguntan, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de error de la prueba? Es 99.9%, pero le están preguntando por la probabilidad de certeza, no la probabilidad de error. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, digamos, con eso. La pregunta sería yo, entonces, ¿cómo enseño a los jueces a evaluar y a identificar cuando las partes durante el juicio oral están haciendo preguntas que conduzcan a una falacia? Hay otros casos, por ejemplo, como en el caso de Ayotzinapa, que como ustedes saben fue muy comentado en los medios de comunicación y todos hablaban y, por ejemplo, decían, bueno, la prueba en genética forense te dice que el perfil genético de Alexander Mora Venancio corresponde con los encontrados en el basurero de Cocula. Pero ¿qué pasa? De ahí hacían otras inferencias que tenían que ver con que todos los normalistas habían sido quemados ahí, y otra es que los restos fueron quemados en el basurero y que los restos de los normalistas desaparecidos fueron tirados en el río San Juan. Pero únicamente de mi dictamen en genética forense yo no puedo inferir las otras dos proposiciones. Bueno, pues allá hay algunos trabajos que se han hecho, sobre todo en el extranjero, hay trabajos en inglés y te plantean que
por ejemplo, a los jueces y a los operadores jurídicos en general, que también nos hace falta, ¿no? A todos. Tenemos que plantear casos. Planteo un caso y de este caso le pongo distintas proposiciones al operador jurídico y le digo, de estas proposiciones, entonces identifícame cuál puede estar conociendo una falacia del fiscal o cuál puede estar conociendo a una falacia de la defensa. Planteo el caso y las proposiciones y el operador jurídico tiene que razonar, realizar sus inferencias correctamente. Y bueno, algunas consideraciones finales son: la evaluación de las pruebas científicas es muy compleja. Los operadores jurídicos que no son sujetos epistémicamente comprometidos pueden inducir a que el juez caiga en falacias. Si no tenemos los conocimientos específicos especializados, es altamente probable que nosotros también como operadores cometamos falacias y no es necesario que seamos totalmente especialistas en un área científico-pericial, pero sí que sepamos cómo interpretar esos resultados de esa prueba científica pericial. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó cortarles la guillotina y el tiempo se está agotando. Yo había calculado 1 hora para mi intervención, entonces seré mucho más breve. El maestro Cáceres ha participado en muchos seminarios con nosotros. Nosotros utilizamos el miércoles a las 12:30. Nos reunimos un grupo de alumnos de algunas dependencias, la UAM, por ejemplo, la Facultad de Derecho, y planteamos un problema jurídico que tiene que ver con el derecho de familia. Cada semana cambiamos, no estamos de acuerdo, participan jueces, participan proyectistas y a veces casi terminan a golpes porque suelen tomar partido los participantes. Y un ejemplo lo tengo resumido, se los voy a decir. El ejemplo lo participamos con un título, lo hacemos y lo distribuimos con 24 horas de anticipación para que los estudiantes lo lean. Tiene un título, tiene una especie de epígrafe, tiene las partes que están involucradas, se señala cuáles son, hay una narración en un par de cuartillas, no más, y después viene una serie de preguntas que formulamos a la mesa para que todos participen indistintamente. A eso se agrega la legislación que es aplicable y normalmente se agrega una lista de jurisprudencias, de tesis, de contradicciones y una bibliografía para aquella persona que quiera complementar el caso. El primer ejemplo que voy a utilizar para ilustrar nuestro sistema de trabajo trata sobre Luisa, una mujer mexicana que cualquiera puede identificar. Tras un breve romance con George, un joven universitario americano que se encontraba de viaje por las playas de Cancún, queda embarazada de él, dando a luz una niña llamada Elsa. Posteriormente conoce a un joven mexicano de nombre Alberto, quien le propone matrimonio y le ofrece reconocer a la niña y criarla como si fuera su hija. Cuando unos años después el matrimonio fracasa y ambos se divorcian, Alberto se entera horrorizado de que George, quien ha restablecido contacto con Luisa, pretende reconocer a la niña y contraer matrimonio con ella para posteriormente ambas trasladarlas a los Estados Unidos a vivir con él. Uno de los primeros elementos que ha llamado nuestra atención en el presente caso son los efectos de la modificación de la descripción de las partes en las primeras impresiones que los alumnos se forman del caso. En la versión original optamos por una descripción relativamente neutral, caracterizando a George como padre biológico y Alberto como padre legal. Por lo general, solemos preguntarles a los alumnos antes de abordar cuáles son las disposiciones aplicables, cuál es su primera impresión del caso. No es sorprendente que, por lo general, la opinión se encuentre relativamente dividida, aunque siempre suele favorecerse a Alberto por un ligero margen. La situación cambia totalmente cuando modificamos la descripción y nos referimos a George como el padre a secas y Alberto como el demandado. Esa modificación a menudo va acompañada de ciertos cambios en la narración, donde hacemos referencias a ciertas características físicas de George, quien en estos casos resulta ser afroamericano, que comparte su origen genético con Elisa, y estas sutiles modificaciones
hemos comprobado, genera un importante cambio en las predisposiciones de los alumnos en favor de George. Lo inverso ocurre, por otro lado, cuando caracterizamos a Alberto como el padre a secas y mientras nos referimos a George como el demandado o al novio de Luisa. En estos casos, la opinión generalmente favorece a Alberto y las críticas se dirigen en contra de Luisa y se convierten en críticas muy severas. Asimismo, los alumnos que en otro caso habrían enfatizado las características étnicas de Elsa como un elemento a favor de George se enfocan, en cambio, a los fuertes lazos afectivos generados entre Alberto y la niña. Esta clase de distinciones son particularmente notorias cuando se ha optado por utilizar ambas versiones y repartir cada una de ellas a la mitad del grupo sin que los propios alumnos lo sepan. Esto les permite entender cómo el énfasis mayor o menor colocado en cada uno de los hechos e interpretando a través de sus nociones y convicciones personales puede conducirles a respuestas totalmente distintas sobre el mismo caso. El objetivo principal de este caso, desde luego, consiste en explorar figuras profundamente relevantes dentro del derecho familiar, como es el derecho a la identidad, a la paternidad biológica, a la paternidad de facto y a la paternidad psicológica, pero también se presenta como una extraordinaria oportunidad para explorar conceptos del derecho comparado. En algunos cursos analizamos el derecho vigente, por ejemplo, en el estado de Massachusetts, en donde George reside, a fin de ilustrar algunos de los problemas más complejos dentro del tráfico jurídico internacional. Pocas habilidades son tan importantes para un jurista, trátese de un abogado postulante o de un funcionario jurisdiccional, como las capacidades para empatizar, o sea, ponerse en los zapatos de las personas que tienen interés en el procedimiento. En muchas ocasiones, la negativa de contemplar el panorama desde el punto de vista opuesto, por demás entendible en las partes, pero difícil de justificar por parte de sus abogados, es el principal obstáculo para la resolución amigable de un conflicto. Son incontables los juicios que podrían evitarse si las partes estuvieran dispuestas a emprender un diálogo razonable con una mentalidad abierta. Otro breve caso. Este aborda la problemática entre Fernando e Isabel. Es un matrimonio claramente disfuncional. Él es una persona de convicciones profundamente tradicionales que a menudo entran en conflicto con la mentalidad liberal de su mujer. Cuando finalmente optan por divorciarse, uno de los puntos principales del conflicto es el futuro de su hija Juana. En principio, los excónyuges habían logrado alcanzar un convenio. Fernando se haría cargo de todos los gastos de Isabel y de Juana, cubriendo la renta del domicilio, las colegiaturas de la niña y entregando una pensión para todos los demás gastos. No obstante, las condiciones impuestas por Fernando nos hacen cuestionar la validez del convenio. En primer lugar, Isabel no puede, sin autorización de Fernando, trasladarse a un nuevo domicilio, ni puede introducir en su domicilio a persona alguna con la cual pudiera tener algún tipo de relaciones sentimentales. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones le haría perder el derecho a que Fernando cubriera la renta del inmueble. Los argumentos para cada una de las partes son los que cabría de esperarse en esta clase de asuntos. Isabel argumentará que las restricciones impuestas por Fernando constituyen una verdadera instancia de violencia económica, en donde se ve obligada a renunciar a su libertad personal para poder gozar de una pensión alimenticia a la que tiene derecho. Por otro lado, los argumentos que nos presentará Fernando pretenderán demostrar que la imposición de dichas condiciones tienen como única finalidad salvaguardar la integridad física y psicológica de Juana, protegiéndola de ser expuesta a algún riesgo. Un ejercicio
que produce resultados muy interesantes es el de asignar a uno o varios alumnos para representar a cada una de las partes. Pero el elemento crucial es que sean del sexo opuesto, esto es, que sean las alumnas quienes representen a Fernando y los alumnos quienes representen a Isabel en la discusión. Esto permite a los participantes internalizar conceptos como la perspectiva de género, a menudo presentando de una manera tan difusa y tan doctrinal que resulta difícil ubicar una aplicación y una dimensión práctica. Además, permite a los alumnos explorar los prejuicios y conceptos previos de sus propios clientes y utilizar este entendimiento, aumentando para sentar las fases de una composición amigable con un equipo rival. Uno de los elementos que quizás menos se analizan dentro de los cursos tradicionales del derecho es el papel, en muchas ocasiones determinante, que juegan las pruebas periciales en el resultado de los procedimientos. En muchos sentidos, la hiperespecialización, así como la insistencia cada vez mayor en la autonomía, ya no solamente del derecho como una disciplina, sino de cada una de las ramas y áreas de estudio, ha convertido al derecho en un coto cerrado, poco dispuesto a aceptar aportaciones provenientes de otras ramas del conocimiento humano. En consecuencia, cuando se requiere del dictamen de un especialista de otra materia, y esto es más bien la regla que la excepción, el abogado, lo mismo que el propio juez, se encuentra en muchas ocasiones a merced de la declaración unilateral de un individuo tan susceptible de cometer errores como cualquier otro. En la materia familiar, desde luego, la situación cobra una importancia adicional, toda vez que, junto con la prueba genética molecular cuya introducción y accesibilidad ha evolucionado en muchos sentidos el concepto de paternidad, los peritajes más socorridos son aquellos dirigidos a determinar el estado mental de los menores de edad. Esta situación no es privativa de México, pues como lo señala Charles Bright, expresidente de la Corte de Apelaciones de Nueva York, en las cuestiones de custodia, las partes y las cortes o tribunales dependen enormemente de los servicios de los auxiliares de psiquiatría, psicología y trabajadores sociales especializados. Esto es bueno, pero puede ser un mal cuando dependen y hacen depender en una situación demasiado servil o rutinaria a los expertos con demasiados informes. En este sentido, solemos utilizar realmente una adaptación del caso de Iowa, Painter versus Bannister, que en nuestra versión, un joven llamado Ignacio y Paula, su esposa, han procreado a un niño llamado Marco Antonio. Cuando Paula fallece en un accidente automovilístico, Ignacio se siente abrumado por el dolor y la pérdida de su cónyuge y no se encuentra en condiciones de hacerse cargo de su hijo, por lo que cuando éste tiene 2 años, lo deja al cuidado de sus suegros, Vicente y Cristina. 5 años más tarde, Ignacio, que ha contraído ya nuevas nupcias y se encuentra en una situación psicológica más estable, tanto emocional como financiera, pide a sus suegros que le devuelvan a su hijo, a los que estos se niegan. El factor relevante de este caso, el cual constituyó un elemento esencial para que en el juicio original la Corte declarara a favor de los abuelos, fue el testimonio de un connotado psiquiatra infantil, el cual hemos llamado Víctor Fuentes en el ejemplo de nosotros, cuyas publicaciones habían sido recibidas favorablemente por las instituciones más prestigiosas a nivel mundial. El psiquiatra declaró en síntesis que la paternidad biológica es una cuestión secundaria respecto de la figura paterna, que es un constructo mental tipificado por el niño como figura de autoridad, fuente de apoyo y modelo a seguir. Cuando pedimos a los alumnos que intenten elaborar una defensa a favor de Ignacio, normalmente se muestran confundidos. Mientras que algunos intentan minimizar el valor probatorio del testimonio del psiquiatra, otros optan por cuestionar su credibilidad con bases personales, pues la familia de su esposa tiene una relación estrecha con los suegros de Ignacio. Por lo general, solemos permitir a los alumnos construir esos argumentos antes de señalar el elemento clave, que es siempre, o se suele ignorar,
que la mayor parte del dictamen, por más científicamente correcto que sea, trabaja con declaraciones generales. El doctor Fuentes apenas ha convivido durante 3 horas con el menor y nunca antes había visto Ignacio antes del juicio. Esto ilustra a los alumnos la necesidad de abordar los dictámenes periciales de los que ya se ha hecho mención aquí en sus propios términos, atacándolos con base en sus deficiencias inherentes en lugar de apelar a formalismos o ataques personales de dudosa eficacia. Además, y esto es acaso lo más importante, desmistificar frente a nuestros alumnos el papel del experto como aquel oráculo de cuya voz emana la última verdad de las cosas. Muchas gracias. Y quisiéramos escucharle si tiene alguna pregunta. A ver, compañero de verde. Sofía, me dio mucho gusto. Buenos días a los panelistas, buenos días al auditorium. En verdad que de las sesiones en que he estado, esta sesión me ha traído grandes satisfacciones, especialmente por las investigaciones que Patricia y Sofía lo están enmarcando. Y ese es el objetivo de la investigación jurídica. No la repetición de la norma, sino buscar los problemas de la aplicabilidad de la norma. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Maestro Juan Luis González. Gracias. Indirectamente nos ha enseñado usted de cómo se debe enseñar el derecho a través de la situación problemática para que el estudiante aprenda a aplicar la norma. Mis felicitaciones. Gracias. Bien. Mi pregunta va a Sofía y estaba analizando lo poco que pude escucharte y especialmente el título de tu ponencia. Y veo que la variable a medir es el desempeño en la función judicial, ¿sí? Lo que yo detecto aquí que es una investigación diagnóstico propositiva, porque tú dices elaboración de pruebas objetivas. No escuché si dentro del proceso investigativo tú vas a utilizar como instrumento de recopilación de información la hoja de registro y la historia laboral, que son instrumentos fundamentales porque, ojo, las pruebas objetivas nos traen a una evaluación cuantitativa y el desempeño laboral es una variable cualitativa y tendríamos que buscar indicadores cualitativos para poder definir el desempeño de los servidores o servidoras de la función judicial. Esa es mi pregunta. Gracias. Primero, muchas gracias por tus comentarios y por la pregunta. De hecho, estas pruebas, estos instrumentos que tú mencionas ya se han utilizado y se van a seguir utilizando como parte de la teoría del programa que nosotros vamos a desarrollar para sustentar la prueba final que va a ser la rúbrica de evaluación. Olvidé comentar que esa rúbrica de evaluación lo que va a medir es la elaboración de sentencias de los secretarios, que es lo que interesa. Entonces, eso se ha utilizado y se va a seguir utilizando para las clases de los profesores. Entonces, de hecho, es parte de los instrumentos que vamos a utilizar a lo largo de todo el año 2017 y a lo largo de ahora van a ser 15 asignaturas del curso básico. Entonces, sí, claro que se van a utilizar, además de las entrevistas que le vamos a hacer a los profesores, las encuestas que vamos a utilizar para los alumnos, para sustentar la rúbrica de evaluación final que van a aplicar los titulares. Gracias. Bueno, sí, ya sé que estamos un poco pasados de tiempo, pero creo que es muy importante tener interacción con este medio, por varias razones, ¿no? Además, ya daré razones de por qué no es tan importante seguir con el tiempo que tenemos previsto en la siguiente mesa. Me gustó mucho la mesa por varias razones. La primera, tuvimos lo que esperamos y será comentado en la siguiente sesión. Empieza a ocurrir con la enseñanza del derecho: medición, análisis, métodos y medición de resultados.
Yo creo que eso es un gran avance, tanto y que se presentó tanto por la parte de Sofía como por parte de Patricia. Muchas felicidades. Y muy interesante, como siempre, lo que nos dijo nuestro querido amigo, el doctor Juan Luis González Alcántara. Y al respecto, un comentario, me resultó muy sugerente por muchas razones. En este momento me he visto beneficiado con apoyo de CONACYT en un proyecto Fronteras de la Ciencia, que trata sobre constructivismo jurídico, que es el enfoque que estoy desarrollando, y vincula ciencias cognitivas, complejidad y derecho. Parte de eso muy importante es el trabajo en neuroderecho, en neurolaw. Y ahí me gustaría comentar, por ejemplo, lo interesante de plantear modificaciones en las narrativas. En el laboratorio de neuropsicología de Feggy Ostrowski existe una prueba en la cual puedes medir el cambio del cerebro en una onda cuando ocurre una modificación en una palabra, incluso no ni siquiera a nivel del discurso. Algunas cosas han medido, por ejemplo, a través de una onda que se llama P300, que se activa cuando tú te enfrentas a un input que ya conociste. La CIA lo está tratando de implementar para tratar de identificar terroristas. Entonces, por ejemplo, si tienes fotografías del cambio de entrenamiento de Al-Qaeda, al sujeto le empieza a presentar una batería de fotografías, entre las cuales aparece la fotografía del campo de entrenamiento de Al-Qaeda. Si la P300 se activa, entonces la pregunta inmediata es: ¿y cómo sabes que esto era el campo de entrenamiento si no lo habías visto antes? En ese mismo sentido, por ejemplo, se puede, y lo platiqué con Feggy, no hemos hecho el experimento, pero parece que es totalmente analogable a otros. Alexi habla de la pretensión de corrección en el discurso del derecho. Y dice: resultaría totalmente chocante que en una constitución se dijera, esta es una constitución republicana, democrática e injusta. Al utilizar la palabra injusto, podríamos ver una modificación en la onda del cerebro. Quiere decir que el lenguaje juega papeles muy importantes en la determinación de los procesos cognitivos que activamos. Y un cambio de discurso en realidad activa procesos distintos a un discurso diferente. También tiene consecuencias con respecto a las pruebas. Dan Simon hizo un experimento muy interesante, presenta una narrativa, se la divide les pregunta a las personas del grupo quiénes creen que A es culpable y quiénes creen que B es inocente, separa los grupos, les asigna las mismas pruebas y lo que pudo identificar es que cada uno de ellos ajusta las pruebas para poder soportar la hipótesis inicial. ¿Qué consecuencias tiene esto incluso para la teoría del derecho? Que son muy importantes. La primera de ellas, romper con el mito del positivismo jurídico como un razonamiento rígido. Segundo, que la conexión entre procesos cognitivos naturales y el razonamiento jurídico no es una cuestión ya de posturas teóricas. Biológicamente estamos determinados a procesar de ciertas maneras. Así que me parece muy interesante el que hayan estado ustedes trabajando. Ya iré a visitarlos después y a ver si puedo ir con mi electroencefalograma portátil a ver cómo están operando. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos mucho al director del instituto las facilidades que nos ha proporcionado y a todos ustedes principalmente por su atención. Y maestro Cáceres, nuevamente muchas gracias.